¿Qué tal todos ustedes? Muy buenas noches. Gracias por sintonizarnos con esta segunda entrevista del canal sobre diversos temas del derecho. Quiero compartirles que el día de hoy, como publicamos en la página, se va a tocar el tema de la Ley de Seguridad Interior, la cual fue promulgada el día 21 de diciembre del presente año y ya conllevado con una serie de críticas directamente en contra de dicho proyecto por diversos temas que se va a tocar a continuación. Quisiera presentar al invitado especial del canal, el doctor Isaac de Paz González, que no solo funge como maestro de la Facultad de Derecho Tijuana, sino que cuenta con un gran currículum de excelencia académica, que podemos mencionar entre ellos, primero que tiene un doctorado sobre Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la UCLM de España, profesor investigador de la Facultad de Derecho de la licenciatura y posgrado del campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, es coordinador de la especialidad de Derecho de la Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de Society of Legal Scholars, perdón por mi inglés, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y asimismo del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal Constitucional. Sin duda es un honor para mí contar con la presencia de un gran maestro que dio una muy buena clase y sin duda fue muy gratificante y fructífera para todos nosotros, porque usted siempre le ha dado esa chispa académica al alumno que era necesario para la facultad por los tiempos que hemos vivido y los cambios del sistema jurídico que estamos presenciando, ¿no? Pero doctor, ya retomando el tema con el que nos encontramos el día de hoy, pues hay que reconocer que tuvo muchas controversias la ley, ¿no? Fue muy criticada, severamente atacada, ¿no? Fue, ahora sí, la cereza que concluyó el Poder Legislativo en este año, que nos generó muchas incertidumbres como ciudadanos. Pero primero me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que fue el contexto que motivó la creación de esta ley? Bueno, muchísimas gracias, Baruch, por invitarme a tu programa y un saludo a tu público y a la gente que te sigue en internet y a mis alumnos y bueno, a todos los colegas de la UABC. En primera, gracias por hacer esa mención de que soy profesor de la Facultad de Tijuana. Es un honor para mí realmente venir de otro lugar y adaptarme también a Baja California, que es un contexto muy vibrante de aprendizaje y de nuevas experiencias. Y bueno, trato de aportar mi grano de arena como investigador y como profesora a la formación y al debate de las ideas jurídicas. Bueno, respondiendo ya a la pregunta en concreto, el contexto. Como tú lo mencionaste, ha creado mucha tensión esta ley, por dos razones. Porque el tiempo en que se debate y el que se ejecuta este acto promulgatorio es un tiempo ya electoral, cuando más bien había unas propuestas desde el 2009, 2010, 2011, que estaban ahí en la agenda legislativa. Esa fue una primera crítica, que por qué tan rápido, que por qué tan al vapor se pretende legislar. Si tú seguiste los debates, se dieron en menos de 48 horas, tanto en la Cámara de Senadores como luego en la de Diputados. O sea, fue un fast track y literalmente a las 3 de la mañana, bueno, a las 2:52, se aprobó en el Senado y luego por la tarde en la Cámara de Diputados. Así que este es un primer acto como premeditado de cero discusión de la ley. Eso fue lo que muchos criticamos. No se critica la ley en sí, sino la forma, primero. Así, este es un primer mensaje. Que el Poder Ejecutivo hizo caso omiso del diálogo que se le planteó mediante muchas organizaciones, mediante personajes de la vida pública, de la vida incluso de los medios, actores, gente que aparentemente no conoce el derecho, pero que tiene sentido común sobre el autoritarismo. Así que es este primer contexto inmediato. Y un contexto más atrás, ex ante, podemos hablar de un fracaso de las políticas de seguridad desde hace 30 años, de las políticas de combate a las drogas, de la política de la prevención del delito, de la política, ¿por qué no?, económica, porque eso crea todo un caldo de cultivo para que seamos un país así retrasado, un país de pobres, de excluidos sociales, los jóvenes, de falta de oportunidades de empleo, de falta de acceso a las universidades, y que son los jóvenes
la carne de cañón de la delincuencia. Ahorita el victimario y la víctima es un promedio, un joven entre 17 y 35 años. Entonces ahí está un elemento, primero, distorsionador. Luego, no ha habido una política integral, no ha habido una política estudiada, analizada, contextualizada, como debe ser un tipo de combate a la inseguridad. Y ha habido, en cambio, mucha reforma legal, mucha faramalla, podría decirse así, y cero análisis, cero estudio. No se le ha hecho caso a la UNAM, no se le ha hecho caso al propio Senado, al Instituto Belisario Domínguez, a Claxo, a organizaciones de derechos humanos, a la ONU. Todo el mundo, hay un consenso en el que las políticas de combate a la inseguridad están mal en México. Y eso ni siquiera podría atribuírselo yo completamente a Peña o a Calderón ni a Fox, sino es todo un contexto histórico. Entonces esa reflexión también tiene que hacerse. O sea, somos un paciente, la sociedad mexicana, un paciente muy enfermo en ese tema. Entonces no puedes resolverlo con una aspirina, de decir aquí va una ley y con eso se va a resolver. Eso es una falacia totalmente. Y entrar es una falacia absurda. Y luego tenemos que se ha contaminado muchísimo el ámbito también de la Procuración de Justicia. Se le ha abandonado la Procuración de Justicia. Si tú le preguntas a un fiscal de aquí de Baja California, Tijuana, cuánto gana, si sirve su computadora, si el sistema informático funciona, si tiene buenas prestaciones, te va a decir que no. Entonces, no le puedes dar al operador una ley y un sistema nuevo de procedimientos penales cuando no le estás dando todas las herramientas que se necesitan. Y así también va para el defensor de oficio, y así para el técnico del juzgado, para el secretario del juzgado, para el juez. Es todo un contexto que no nada más se trata de leyes, se trata de procesos y de resultados. Para que tengamos un resultado positivo, tiene que haber un proceso bueno. Es como un ISO. Entonces, ahí está una segunda apreciación del contexto tóxico en el que se emite esta ley, con mucha deliberación política para sacar ventaja del momento y con cero análisis. Entonces este es un primer elemento. Ok, y a su punto de vista, ¿cuál es el enfoque de esta ley? Bueno, es un enfoque militar. Si acaso tiene un enfoque, es un enfoque militar, es un enfoque de agresividad, de darle al ejército muchas facultades a través del Poder Ejecutivo y de aparentemente justificar que hay riesgos nacionales, que hay áreas geográficas con problemas. Es un enfoque de choque, es un enfoque golpista, porque la ley, ahorita que ya entremos un poco más en los artículos, te vas a dar cuenta que elimina las facultades que tienen ayuntamientos, estados y en sí la federación, y le da echa toda la carne al asador con las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, Fuerza Aérea. Eso me parece es que el Estado mexicano se arrodilla ante la delincuencia y que dice: renuncio a mi incapacidad civil para atender el tema del delito y la delincuencia y mejor prefiero sacar al ejército. Eso es ya decir, no hay otra solución, pero claro que la hay, porque tenemos una estructura legalmente y constitucionalmente además. Incluso también vimos que en el transcurso del año pasado se cortaron presupuestos, como usted mencionaba, de la prevención del delito, ¿no? Que es un elemento clave para la protección de la nación, hasta cierto punto, por la influencia que se da cuando tú tienes ese nivel, ahora sí que desprotegido. Y también se me ocurre en la mente, no sé, entonces, ¿para qué se creó la gendarmería? Si era un propósito similar. Hay una confusión o no, sino que duplicas las funciones de tu Policía Federal, creas la gendarmería con unos tintes militar y ahora dices que no te funcionó y quieres hacer un ejército para ver si eso sí te va a funcionar sin un procedimiento ni una inversión adecuada. Claro, o sea, es que como son puros parchecitos, cada rato lo que nos dice el gobierno, ahora sí esto sí va a funcionar. Primero nos dijeron con la AFI, no sé si la recuerdes, luego la Policía Federal, luego la Gendarmería, ahora viene que el Ejército, y mañana ¿qué van a decir? Entonces, son ocurrencias, eso sí son verdaderamente ocurrencias de un gobierno que está perdido, que no se pone a estudiar política pública contextualizada, que no hace un estudio del proceso, de todos los actores, de todos los elementos multidimensionales que deben analizarse para crear un tipo de normatividad de esta naturaleza. Y que por otro lado deroga de facto el artículo 29.
si tanto dicen que hay problemas, si tanto dicen que se requiere la Fuerza Armada, que se deben de llevar otros procesos, bueno, ahí está el 29 constitucional, suspende garantías. ¿Eso qué implica? Y eso no lo digo yo, lo dicen otros especialistas. O sea, Alejandro Madrazo dice, el gobierno no quiere reconocer el costo político de que se le ha escapado de las manos la delincuencia organizada. Reconocer eso es decir, aplico el 29. Y ahora sí, el Poder Ejecutivo, a través del Legislativo, con aprobación, y luego con revisión de la Corte, pues que suspenda las garantías, si es el problema. Si no estamos opuestos a que se combata la delincuencia, nos oponemos a que se haga con palos de ciego, como es esta ley. Claramente. Bueno, ya tomando ya el tema de las facultades que se autoimpuso el federal, ¿qué potestades le confiere la ley al Ejecutivo Federal? Bueno, lo habilita para determinar la famosa Declaratoria de Seguridad Interior, que no es otra cosa que el Ejecutivo va a avisarle, nada más, le avisa al Poder Legislativo que va a hacer uso de la fuerza en tal lugar por un año aparentemente, prorrogable a más, si él así lo decide, y que va a hacer uso de la fuerza, con cargo obviamente, con todo el presupuesto que eso implica para los ayuntamientos y para los estados, porque los gastos van a correr a cargo de los ayuntamientos y de los estados. O sea, les va a decir, te voy a quitar dinero para intervenir en tu estado y lo voy a hacer en el momento que yo considere de acuerdo a la Agenda Nacional de Riesgos. Una agenda que no existe públicamente, que es una agenda que maneja el CISEN, es una agenda en cuyos riesgos no sabemos cuáles son. El CISEN es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pero no sabemos cuáles, según ellos, sean los riesgos. O sea, puede ser un temblor o el narcotráfico, o no sé qué puede ser un riesgo según ellos. Y la ley no lo define. La ley deja mucho margen discrecional al Poder Ejecutivo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo, a través de esta ley, puede apropiarse de toda la información pública, no solo de la Administración Pública Federal, sino de los órganos constitucionales autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la Auditoría Superior de la Federación, como el INE, como el ICETEL, como el INE, de todos los órganos constitucionales autónomos. Porque esta ley dice que toda esa información que tengan estará disponible para las Fuerzas Armadas. Es decir, el Ejército le va a poder pedir información a la universidad, a quien quiera, y ese ente estaría obligado mediante esta ley a dársela. Entonces estamos en manos de quién, o sea, no sabemos. Por eso esta ley lo eleva por encima de los demás poderes. Por eso se habla de una ley autoritaria y de una ley dictatorial. No es nada más un discurso ideológico, es una realidad normativa que está aquí plasmada. Usted mencionaba en su discurso que esta ley se crea para combatir el crimen organizado, que ha sido, así que la bomba estalló y la federación no sabe cómo repararlo. Pero ¿esta ley realmente es una medida adecuada para luchar contra el crimen organizado? No, ninguna ley va a ser suficiente. O sea, el crimen organizado está ya socialmente aceptado en algunos lugares. Eso es un hecho. Y una ley en sí misma, una ley así de combate frontal, no sirve. Porque en la realidad ya se ha hecho. Eso es lo que algunos que justifican la ley dicen. Ya está el ejército en las calles, ya ha salido, ok. ¿Y cuál es el resultado? ¿Han dado buenos resultados? La realidad es que no. Entonces, una ley que verdaderamente, o una serie de políticas públicas que verdaderamente combatan la delincuencia organizada, comienza con reconocer que el sistema policial y el ejército ha sido infiltrado por el crimen organizado. Es decir, empezar a ver este tema de una manera más estructural. Policía, ejército, procuración de justicia, administración de justicia y también una creación de un programa más estructural, por ejemplo, como lo hicieron en Colombia, con el Plan Colombia 2000. ¿Qué hicieron? Política pública para las sociedades o en las ciudades más conflictivas, de educación, de buen transporte, de acceso a la vivienda. Es decir, reconocer que los derechos sociales juegan un papel fundamental para reformar una sociedad, para que una sociedad sea resiliente y se reponga del crimen organizado. Ya lo he intentado hacer, por ejemplo, en Ciudad Juárez, con unos talleres, pero es insuficiente porque es una ciudad muy compleja. Y no es imposible, sí hay capacidades institucionales, sí hay dinero, pero se requiere eso, un proceso complejo de política pública por muchos frentes, no nada más con una ley, sino con frentes mucho más, digamos,
que ataquen el verdadero problema. Por ejemplo, el consumo. ¿Cómo lo vas a eliminar? Creando una política educativa para la cultura de las drogas que existe. Entonces, todo eso apagaría un poco el foco rojo. Nunca lo vamos a poder quitar. Una sociedad siempre va a consumir droga. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tratar de que eso sea lo menos posible, tratar de que sea gente que no sean menores. Pues se puede sofocar, pero no se puede apagar completamente. No en el corto plazo. Y no en estas circunstancias. Ni siquiera hay fiscal, por ejemplo, nacional. Ni siquiera hay fiscal anticorrupción. Se acaba de nombrar fiscal de la FEPADE. Es decir, tenemos toda una serie de fallas estructurales en el sistema de procuración de justicia. Y ahora nos vienen a decir que con una ley ya se solucionará todo. Es totalmente una mentira. Le hago una pregunta que yo creo que fue un detonante social en las redes de comunicación, como el Facebook. Y esta tiene una relación con que si esta ley, el sentido real de la promulgación es para doblegar las manifestaciones. Bueno, primero, la respuesta legal es que hay un artículo que dice que no, que la ley no se usará para reprimir una manifestación. Pero si tú ves el desarrollo de la política de seguridad de este Poder Ejecutivo, ha reprimido muchas manifestaciones. De hecho, México está bajo juicio en la Corte Interamericana por el asunto de San Salvador Atenco, que cuando él era gobernador reprimió una manifestación de pobladores de San Salvador Atenco. Y ahorita estamos en juicio por eso, es decir, por la violación a los derechos de diversas mujeres, de la integridad física, de la integridad psicosexual. Entonces, no me garantiza que un artículo que diga aquí que no va a reprimir la protesta social se vaya a cumplir, porque además hay otros conceptos en la ley que sí permiten la intervención ante un riesgo. ¿Qué tal si el Ejecutivo dice, es que esa protesta social era un riesgo? Claro que va a usar la fuerza, como ya lo ha hecho. Entonces, por supuesto que sí está encaminada la ley para eso, sí lo está, porque por los antecedentes que hay, no es que yo lo quiera decir, pero los antecedentes es el comportamiento que uno como científico social puede ver el comportamiento de un ente y decir, se va a comportar así porque ya lo ha hecho así. Es el determinismo que hay. Y bueno, desde el lado de un fanático de los derechos humanos, de los casos, pues sabemos que el ejército, donde mete la mano de forma bruta, pues ya sabemos lo que podría pasar, ¿no? Pero tomando el tema del procedimiento de la ley, ¿nos puede mencionar cuál es el procedimiento de la declaratoria de protección? Bueno, dice el artículo 11 y el 12 y el 13 establecen ahí que el presidente podrá por sí o a petición de los estados hacer la declaratoria. Es decir, dice que él o que alguien se lo pida. Y que el presidente le va a avisar a una comisión bicameral para que se lleve a cabo esta declaratoria. Es decir, nada más le avisa a la Cámara que va a hacer y luego la lleva a cabo. ¿Qué hace la Cámara? Nada, no tiene nada más que un ente ahí de, pues avísame y ya. Nadie le va a revisar nada. No es como en el caso del artículo 29 que lo autoriza el Congreso de la Unión y luego la Suprema Corte revisa. Aquí no, aquí se saltaron todo ese proceso y dijeron, yo nada más le aviso a la comisión bicameral y lo llevo a cabo en un estado, en una región o en varios estados en un tiempo determinado. Dice aquí la ley que es un año, pero también dice que se puede prorrogar. ¿Cuánto? No se sabe. Dice que eso lo deja a consideración del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se trata de una ley ambigua que le da manga ancha temporalmente al Poder Ejecutivo para decir que sean 1, que sean 2 años o que sean 10, como llevamos en el caso de las Fuerzas Armadas. Ya están ahí por todo el tiempo y ya nadie, aparentemente eso es normal, pero si leemos el 129 constitucional te das cuenta que el ejército no debe participar en actividades que no sean aquellas las relacionadas con la disciplina militar. Así dice el 129. Por lo tanto, eso que hace el ejército ahora es inconstitucional. Ahora bien, ¿qué potestades o qué rol juega así que el ejército militar con la ley?
Creo que lo han convertido en un brazo armado del poder político. Lo quieren convertir en un tipo de sicario político. Y suena duro, pero así es. Ya lo ha hecho. O sea, si tú ves las violaciones graves a los derechos humanos en Tanguato, ejecuciones extrajudiciales en Nochitlán, en Oaxaca, en Ayotzinapa, y ves todo ese contexto, el ejército ya está siendo usado para intervenir de esa manera. Entonces, el ejército, curiosamente, hay un estudio que señala que el índice de letalidad del ejército es del 90%, es decir, cuando interviene el ejército, por ejemplo, en Tanguato hubo 43 civiles muertos y solo un policía federal muerto. O sea, no hay uso proporcional ni racional de la fuerza. Si el ejército dice, es que yo solo respondo a las agresiones, pues es que responde, no sé, ¿de qué forma? Con bombas. O sea, es que es un ejército, por eso, ahí está el tema. El ejército no va a salir a ver si es o no es, el ejército va a salir a matar. Entonces, para eso está hecho, ¿no? Claro, es un ejército, están empleados para la guerra. Si acaso respetarán las convenciones de Ginebra, si acaso las conocen, pero yo creo que no. Por lo tanto, esa sustitución peligrosa del ejército, cuando tenemos policías, pues es la piedra que derrumba todo lo demás. O sea, derrumba la seguridad pública, el concepto de seguridad interior no existe en la Constitución y se inventan este concepto para hacer a un lado la seguridad pública, que es obligación de todas las autoridades competentes. Sí, ¿no? Bueno, ahora bien, con este debate con este poco tiempo que fue promulgada la ley, estaba también como en tela de duda o como contramedida o contraproyecto de ley el bando mixto, ahora sí que presentado por la bancada panista, en este caso Jorge Ramos. Pero, ahora bien, ¿existió otra medida o había algo en la agenda legislativa que estaba pendiente? ¿O estaba como que en lugar de la ley estaba congelada otra ley? Por lo menos 5 iniciativas, entre otras la del mando mixto, que a mí me parecía una buena opción. Al no haber el mando único, o sea, al no dárselo el mando único, el mando mixto podía ser algo viable. Y había una ley mucho más completa. Ahora, ya hay una ley de seguridad pública, ya hay una ley de la delincuencia organizada, ya tenemos el nuevo código de procedimientos penales que autoriza las técnicas de investigación, es decir, los cateos, las intervenciones de comunicaciones privadas, las infiltraciones, todo eso ya está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué no hacerlo como dice la Constitución y como dice ya el Código Nacional? O sea, si realmente quieres aplicar una política policial, detectivesca, pues ya lo tienes ahí, pídele permiso a un juez federal para hacerlo, porque ya están esas herramientas. Realmente si las usáramos, yo creo que con eso sería suficiente. ¿Por qué? Porque tienes la garantía del juez de control. O sea, tienes la garantía de que eso se va a hacer bien porque está supervisado por un juez y no te lo van a echar abajo en una nulidad o en unas faltas al debido proceso. Por lo tanto, tu investigación va a ser sólida y vas a poder imputar bien y luego obtener una condena que favorezca los intereses de la Fiscalía. ¿Para qué queremos que el ejército vaya, detenga, agarre, si esas detenciones son ilegales? ¿Tú crees que un juez de control va a calificar de legal una detención de estas? No, claro que no. ¿Y qué vamos a generar? Más impunidad. Exactamente. Y la sociedad ahí va a venir otra vez enojada. ¿Por qué los dejan ir? Y ahí vienen a echarle la culpa a los jueces. Todo el mundo se queja de los jueces. Es que los jueces los dejan ir. Y lo estoy diciendo de todas las autoridades, porque desconocen el contexto. Señor, si usted no detiene bien como debe ser, como lo ordena la Constitución a una persona, esa detención es contraria a la Constitución y lo van a dejar ir. Así sea el peor secuestrador. Y eso es lo más grave, que hay gente de la delincuencia organizada, secuestradores, extorsionadores, homicidas, multihomicidas, feminicidas, que son detenidos erróneamente. Y luego ahí estamos todos enojados porque hay impunidad. Entonces ya tenemos herramientas, hay que usarlas bien. No requiere esto es un caldo de cultivo tóxico en un momento político que no es el mejor. Tomando un tema del artículo 29 constitucional, ¿nos puede abundar más sobre el vínculo que tiene este artículo constitucional con la ley de seguridad interior? Bueno, el artículo 29 reconoce una cosa que casi no se quiere reconocer, el estado de excepción. Es decir, nos ha rebasado la delincuencia. Lo que se dice pero no se quiere reconocer legalmente.
que nos ha rebasado. ¿Qué vamos a hacer? Dice el 29, en caso de perturbaciones graves de la paz pública, el Poder Ejecutivo, mediante autorización del Legislativo, podrá, por un lugar y tiempo determinados, suspender las garantías individuales y los derechos humanos. Y establece ahí una serie de derechos que nunca se podrán suspender. Esa es la primera regla, que el 29 está muy clarito y te dice, puedes suspender todos estos derechos menos esto. Y luego dice, e inmediatamente después la Suprema Corte revisará ese decreto. ¿Qué significa todo eso? Que obviamente el constituyente previó problemas así. El constituyente del 17 no era un constituyente ignorante, sabía que podía haber una cosa que rebase al Estado. ¿Qué hizo? Te doy un estado de excepción para que excepcionalmente tú sometas esa sublevación, esa delincuencia, lo que sea. Pero te doy unas reglas para que no trastoques la Constitución misma. Es decir, la Constitución tiene esa válvula de escape para reprimir este tipo de manifestaciones violentas de la delincuencia. Pero no se ocupa otra ley. Vamos a hacerlo como dice la Constitución. ¿Qué implica eso? Reconocer políticamente ante el exterior que México es un Estado fallido en ciertos aspectos. Y nadie quiere escuchar eso, aunque lo seamos. Es decir, esta ley es un maquillaje a lo que de por sí tenemos. Entonces el 29 daría una muy buena oportunidad a que se hiciera un ejercicio realista de que se suspendan los derechos y las garantías y luego se verifique si se hizo bien. Eso sería un buen ejercicio para ver si funciona. Y si no, vemos qué le movemos al 29 o qué podemos hacer con eso. ¿Hay otros puntos de la ley que para usted considere que son álgidos o hay un detonante más, aparte de todo lo que hemos hablado? Bueno, mira, el artículo 9, que la información que se genere será considerada de seguridad nacional y que entonces tú no te vas a poder enterar de quiénes intervinieron en un operativo, cuándo intervinieron, qué decomisaron o qué no. Imagínate que decomisen, no sé, ¿te acuerdas de los $200 millones que lo decomisaron al chino en Polanco en el año 2006? Y nadie supo dónde pararon. Entonces, esta ley, al prever eso, es una ley opaca, es una ley que permite una cortina de oscuridad sobre los actos que se lleven a cabo. Otra, que los actos que establece la ley no son susceptibles de impugnación. O sea, es una ley blindada. Nadie puede impugnar nada porque la ley dice que no se pueden impugnar. Así que esos otros dos puntos son totalmente pues criticables. Y también que acaba con el pacto federal, por todo lo que acabo de mencionar. La ley le quita facultades al municipio, a los estados y a las federaciones. Y erige al Poder Ejecutivo y al Ejército y a la Fuerza Aérea como máximos poderes que se imponen sobre otros. Yo me acuerdo muy bien cuando en estos días, que será el 20, incluso el mismo 21 de diciembre, el presidente de la República salió haciendo un comunicado, o sea, dando la noticia que ya se había expedido esta ley por parte de él mismo con su firma. Pero sí es muy curioso todo lo que manejó, todo el contexto que llevó dicho mensaje. Para usted, ¿qué fue lo que quiso dar a entender Enrique Peña Nieto? Bueno, pues es muy difícil porque estamos hablando de un sujeto con un coeficiente intelectual muy complejo. Creo que si te refieres a lo que dijo sobre esperaremos el fallo de la Corte, de entrada, él mismo desconfía de la ley. Es un reconocimiento de que la ley tiene un defecto. Y me parece peligroso que un poder, se supone, que actúa conforme a la Constitución, desconfíe de que sus actos son constitucionales o no. De entrada, eso es un mensaje de debilidad institucional. Si él está seguro que la ley es adecuada, idónea, pertinente y constitucionalmente válida, bueno, que la aplique. ¿Para qué se espera lo que dice la Corte? ¿Qué no se supone que esa era la urgencia de legislar y de decir, tiene que quedar mañana porque pues, tenemos problemas en Tijuana, en Reynosa, en Piedras Negras, en Tierra Caliente, en Michoacán, en la Costa Grande de Guerrero? Pues, ¿por qué no la aplica? No lo sé. Entonces, al decir eso, le carga la responsabilidad a la Corte y él se lava las manos y dice, pues que la Corte decida. ¿Qué va a hacer la Corte? Pues tiene que hacer un análisis constitucional de los
de los medios de impugnación que se le vayan planteando. No se ha planteado ninguno hasta hace rato, parece que ninguno se ha planteado. Hay oportunidad para acciones, para controversias y para amparos indirectos. Entonces, me parece que el Poder Ejecutivo y Legislativo son muy responsables al decir que su trabajo, es decir, esa ley, no es confiable. Entonces es como si tú me dijeras, aquí está mi trabajo, pero está mal, y mejor que alguien más lo revise. Entonces yo te voy a decir, pues no te voy a pagar porque eres un torpe al hacer estas cosas, le voy a pagar a él. Entonces, ese mensaje es, yo confío más en la Corte, y todos deberíamos confiar más en la Corte, pero la Corte es un poder, tenemos 3 poderes. Es que si eso vamos a hacer con todas las leyes y con todos los temas complicados en México, pues pongamos a un ministro ya mejor de presidente y a los otros de diputados, y ya así todos son expertos, juristas, y nadie va a desconfiar de nada. Y despedimos a este poder, ¿no? Al Ejecutivo y al Legislativo. O sea, es absurdo, lo digo así porque parece que la Corte es la única responsable de resolver estos temas. Y no, yo creo que se le está sobrecargando a la Corte con un material explosivo, que es esta ley. Ahora, ¿qué podría hacer la Corte? Bueno, ya resolvió la Corte una acción de inconstitucionalidad en el año pasado, la 25/2016, sobre la Ley de Seguridad Pública y el uso de la fuerza en el Estado de México. En esa acción se declararon inconstitucionales unos artículos que precisamente favorecían la discrecionalidad, la vaguedad de los conceptos y el uso desproporcionado de la fuerza. Yo creo que la Corte en esos aspectos, en los aspectos que se parece, va a hacer lo mismo, porque ya tiene un precedente, ya tenemos un precedente. En otros aspectos, desde luego que notoriamente el artículo 9 es inconstitucional. Decir que la información pública, que la información no es pública, sino reservada, es notoriamente inconstitucional. Yo creo que un buen constitucionalista ya puede identificar con un guión que hay ciertas cosas como que la información de los órganos constitucionales se le tiene que dar al Ejército o al Poder Ejecutivo, también es contraria a la Constitución. Es decir, ya puede haber un panorama de qué es lo que la Corte va a declarar constitucional y qué no. Entonces, la Corte va a hacer este pronunciamiento en ese sentido. ¿Qué debemos hacer los abogados y los litigantes y todo? Hacer buenos planteamientos también de constitucionalidad, porque la Corte no siempre estudia todo lo que uno quisiera. ¿De qué depende? Del buen argumento que se le formule. Por tanto, yo creo que la Corte se erige nuevamente como un juez hasta moral de la sociedad mexicana. Y yo no digo que no lo deba hacer, pero creo que le estamos cargando muchas responsabilidades a la Corte, responsabilidades que otros poderes deberían asumir. Y eso es peligroso para una Corte, no porque no lo pueda hacer, repito, sino porque al último nadie queda conforme con lo que dice la Corte y todo el mundo sale otra vez a criticarla y eso la debilita. Entonces, si le das a la Corte un rol así como el que se le está dando, no homogenético, así de validar y casi crear leyes, es peligroso. La Corte no es un legislador. Lo hace porque se ve forzada a hacerlo, pero si les preguntas a ellos, no quisieran hacerlo. Sino el porqué de las fuerzas, como el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, ¿no? Que tenga aquí su esencia de poder federal y no recargada nunca. Y todos tienen la responsabilidad de analizar y aplicar la Constitución, no nada más la Corte, que claro es el máximo intérprete, pero no es el único. Y el Ejecutivo y el Legislativo dicen, bueno, la Corte es el árbitro final. Pero entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? O sea, ¿tú no le entiendes a la Constitución? ¿No le entiendes al 29, al 129? ¿No le entiendes al 1, al 16? Es que me digan eso es como decir, es que yo no sé y mejor que la Corte lo haga. Pues mejor ya démosle la agenda legislativa a la Corte y que nos haga todo. Y eso afirma, así que la presunción de que el diputado no lee para nada las propuestas y nada más levanta la mano y aprueba, ¿no? Claro, eso es lo más peligroso, qué bueno que toques ese punto. ¿Tuviste alguna discusión o que algún diputado dijera, bueno, eran puros discursos? Nadie decía, a ver, miren el artículo, salvo los de oposición, claro. Pero los que defendían la ley no decían, mire, yo creo que el 27 o el 9 es constitucional porque la 14 a su vez, no, nadie decía nada. Puras defensas absurdas. ¿Qué decía Romero de Champs? Nada, estaba ahí tomando café. Bueno, qué cosas del Poder Legislativo que tenemos. Bueno, doctor, para finalizar, desde su punto de vista, así que más profundo y directo, le haré la pregunta que yo creo todos los estudiantes que nos están viendo se están preguntando. ¿Es constitucional la ley de seguridad interior o no lo es?
Claro que no lo es, por supuesto que no lo es. Es una ley que transgrede el Pacto Federal, el artículo 1, el artículo 6, el 7, el 29, el 129. Es una ley que trata de derogar las facultades de muchas autoridades y no, eso no es posible, no es admisible. Por eso algunos decimos que es un golpe de Estado técnico, porque con una ley quieren arreglar muchas cosas. Y qué curioso que sean en vísperas de las elecciones, ¿no? Federales. Qué curioso. Pues no es curioso, es maquiavélico. Es maquiavélico. Si tú lees a Maquiavelo, eso recomienda. Más vale ser temido que amado. Por eso te digo, lo que hicieron esta ley no son tontos, saben un poco de uso de la fuerza, saben un poco de derecho, pero pues son unos autócratas. Son unas personas que pretenden que con un parchecito legal quieren solucionar un problema estructural, histórico. No se va a poder. Lo bueno que hay mucho análisis, ya los estudiantes, los abogados, la opinión pública, hasta los actores se preocupan por este país. ¿Cuándo habías visto eso en México? No, ya es nuevo. Entonces ya hay un consenso deliberativo en la sociedad y eso es agradable. Las redes sociales han permitido esto y yo creo que si las usamos para esto, qué mejor. Así que pues bueno, te felicito por tu programa y ojalá que puedas seguir analizando estos temas con gente que le interese, que sea especialista en el área. Bueno, doctor, yo creo que el agradecido somos nosotros por tenerlo a usted, por esta tan fructífera entrevista que nos ha brindado a todos los estudiantes que nos van a sintonizar por el video, por mi página. Y finalmente, a todos los jóvenes que nos están viendo, ahora sí que la enseñanza es seguir estudiando, meternos a la vida política, no partidista, tal cual, política, y lo que conlleva lo que es la participación ciudadana con la toma de decisiones de las funciones públicas en nuestro país. Y sin duda, los invitamos a estar esperando en la página nuevas noticias, nuevos comentarios, incluso nuevas entrevistas que les vamos a realizar. Y el siguiente año se espera todavía una abundancia en este programa, en esta página. Y ahora sí, ya para concluir, se le agradece a todos ustedes la presencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy buenas noches. Gracias, Paruch. Buenas noches.